Daniel Noboa fue reelegido presidente de Ecuador con un 56% de los votos, imponiéndose con más de 10 puntos de ventaja sobre la candidata de izquierda Luisa González, en una elección marcada por el temor al crimen organizado y la crisis institucional. La jornada fue calificada como histórica por el mandatario, quien asumirá un mandato completo hasta el año 2029. Pese a la clara diferencia, González desconoció los resultados y denunció un fraude grotesco, sin presentar pruebas. La elección confirma la consolidación de Noboa como líder de mano dura y refuerza el giro hacia liderazgos jóvenes, tecnocráticos y promercados en Latinoamérica, en un contexto de violencia e inestabilidad regional. Sí, hay hartas cosas que me parece interesante sobre este tema. Lo primero es que Noboa gana con una ventaja clara en Ecuador. Habían dicho que iba a ser muy estrecha la diferencia. Y es de alguna manera la continuidad en el poder justo en un momento donde el mundo mira a Donald Trump como el referente. Una derecha, digamos, que mira a Donald y que nos va a permitir pensarla en este momento. Tenemos invitado para poder dialogar en esta mañana a propósito de todo lo que está sucediendo con respecto a Daniel Noboa. Santiago Pérez, quien es director de la organización Clima Social allá en Ecuador. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes, noches, días. ¿Qué horas allá? Días. Estamos el día más temprano que ustedes. Son las 8 de la mañana en el Ecuador. Lo que acá se conoce Ecuador es que llegan las bananas. Te lo digo así, es Donkey Kong Country para nosotros. Es verdad, hay que decirlo. ¿Qué más hay de Ecuador? ¿Qué cosa pop en Ecuador? ¿Cómo se llama el presidente que cantaba? El presidente Abdalá Bucaram, otro fenómeno. Eso es lo que nos pasa con Ecuador. Claro. Y yo tengo un amigo en Ecuador que trabaja en la Universidad Católica. Entonces, quiero que partáis de cero, nos digáis, esta es la situación de Ecuador y por esto es donde derivó. Sí, así es. Creo que esa es una buena manera de entrar. A ver, nosotros acabamos de tener la segunda vuelta, el balotaje de la presidencial el día de ayer. Las elecciones siempre se realizan en los días domingo. Y que se enfrentaron no solamente dos candidaturas finalistas, sino también dos modelos, dos visiones y también dos referencias con respecto a los grupos de poder. Por un lado teníamos al presidente actual que competía para la reelección, el millonario Daniel Noboa. ¿Millonario dueño de qué? Perdón, Santiago, ¿millonario dueño de qué, por ejemplo, para entenderlo? Principalmente su emporio es bananero, pero el conglomerado de empresas lo conforman a partir de lo que fue la exportación de banano. El banano ecuatoriano me parece que es el más grande de todo, uno de los más grandes de todo el mundo. Probablemente no es el más grande, pero ranquea a la exportación es muy importante. Sí, y eso le permitió a la familia Noboa conformar un conglomerado que no solamente está constituido por el banano, sino también por el transporte, por el financiamiento, es decir, la familia Noboa tiene un banco que le permite soportar todo el negocio del banano y muchísimos otros negocios conexos. O sea, desde los recursos naturales de la familia Noboa, él tiene plata para hacer un montón de negocios. Exactamente, y por lo tanto, y como suelen ser los conglomerados empresariales, un negocio madre, que en este caso fue el banano, fue expandiendo hacia muchos otros y por lo tanto tienen intereses privados en muchísimas áreas del Ecuador. De hecho, la familia Noboa es una de las familias más ricas no solamente del Ecuador, sino probablemente de Latinoamérica. Entonces teníamos en el un lado a esta candidatura que estaba representada por esta figura de un joven que simpático, agradable, que tiene una esposa muy simpática también, que era una influencer en las redes sociales y
que esta combinación de recursos, de poder, sumado a la juventud, a la simpatía, le ha dado un éxito realmente en cómo es la política actualmente, ¿no? Y por el otro lado teníamos a la candidatura de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, que gobernó entre los años 2006-2017 y que significó para el país una era prácticamente de un modelo también de una fuerte intervención estatal en cuanto a inversión pública, obras, programas principalmente sociales. Durante la época de Rafael Correa se instauraron la gratuidad de la educación y de la salud pública. Muchas personas recibieron, entre otros beneficios y programas sociales, lo que se denomina el bono de desarrollo humano, que es una transferencia monetaria directa que llega a las familias más pobres y que permitió en ese momento saltar a familias de la extrema pobreza, salir de la pobreza e incorporarse a una protoclase media en ese momento. Todo eso, el modelo de la Revolución Ciudadana se terminó en el año 2017, cuando fue elegido Lenín Moreno como parte de esa misma organización política, con la misión de continuar con el legado de Rafael Correa, pero Lenín Moreno en poco tiempo se viró, cambió y pasó a gobernar apoyado por la derecha y pasó a instaurarse un modelo de persecución judicial hacia Rafael Correa y toda la gente que estaba a su alrededor. Eh, Rafael Correa lo tilda a Lenín Moreno de un gran traidor, justamente por haber no solamente pasado a esta fase de persecución judicial y política, sino por también haber permitido el desmontaje de todo lo que fueron los programas políticos, los programas de gobierno y programas sociales de la era de la Revolución Ciudadana. Luego vienen, después de Lenín Moreno, dos gobiernos de derecha, el de Guillermo Lasso, un gobierno fallido que tuvo que apelar a una norma constitucional llamada la muerte cruzada, en la que se adelantan elecciones, se disuelve la asamblea y él también de alguna manera renuncia a la presidencia y se convocaron a nuevas elecciones, unas elecciones sorpresivas marcadas por la violencia. Fue asesinado un candidato presidencial y ese gran terremoto que ocasionó ese asesinato puede haber sido una de las causas por las cuales esta figura que aparecía muy poquito en las encuestas hasta ese entonces de Daniel Noboa apareciera con mucha más fuerza. Daniel Noboa se llevó todos los votos que parecía que se iba a llevar el candidato asesinado Fernando Villavicencio y muchos otros votos de lo que se ha ido construyendo en el Ecuador, como se denomina el día de hoy, el anticorreísmo. Y ahí en el anticorreísmo, el anticorreísmo, que digamos que es un movimiento de derechas, ayer tuvo un triunfo, pero hay mucha gente que está diciendo que hay algo raro en ese triunfo. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué Noboa mira a Donald Trump como referente? Bueno, Daniel Noboa ha pasado buena parte de su vida en los Estados Unidos, nació en los Estados Unidos, en una clínica privada de lujo en los Estados Unidos, porque su vida ha sido así, de estas enormes familias ricas que en realidad no tienen un asiento local, nacional, sino que son familias transnacionales, ¿no? Yo no estoy muy seguro que Daniel Noboa, hasta después de esta campaña, haya recorrido algunas partes del Ecuador. Creo que la campaña electoral le permitió a Daniel Noboa conocer el país que preside. Y entonces, ¿y por qué la afinidad con Donald Trump? Porque es una afinidad completamente natural, porque miran el mundo de la misma manera, miran el poder político desde la perspectiva del interés privado. Y en eso se parecen mucho Trump y Daniel Noboa. Yo llego a la presidencia para hacer mis negocios y eso es un poco lo que está, y te aseguro que desde su punto de vista, si pudiéramos penetrar en su mente, para ellos les parece bueno y legítimo hacerlo. Oye, Santiago, entonces, Santiago, sí, acá tenemos preguntas del equipo. Queremos redondear entonces y salir en la siguiente vía.
¿qué es lo que se espera de este gobierno? Ya entonces es Noboa el presidente porque se esperaba una diferencia menor, y a qué hay que estar atento en los próximos meses. Ya, para llegar a eso quisiera solamente, permíteme 2 minutos de ir Por un favor. poquito para atrás a propósito de las encuestas, de lo que fue la publicación de las encuestas. Se habían realizado muchas encuestas los días anteriores y el día de las elecciones, y ninguna pudo pronosticar el resultado que tenemos en este momento. Yo tengo aquí frente a mí 3 encuestas, 2 de ellas que respondían un poco más a la campaña, digamos, probablemente fueron contratadas por la campaña de la otra candidatura de la Revolución Ciudadana de Luisa González, y en la una, el tracking poll, que es una encuesta diaria que se hace los últimos días antes de las elecciones, el último resultado daba 51 para Luisa, 46 para Daniel Noboa. La otra encuesta, también de la campaña de Luisa González, daban 51 para Luisa, 49 para Noboa, y de una encuesta que fue realizada por Informe Confidencial. Informe Confidencial es la firma de Jaime Durán Barba, que fue asesor de Mauricio Macri, probablemente ustedes lo habrán conocido, tienen alguna referencia de él, y en esa encuesta arrojaba 45% para Daniel Noboa, 41% para Luisa González. En las 3 encuestas y en las 2 exit poll que fueron publicadas el día de ayer, la diferencia era de aproximadamente entre 1 y 3 puntos de ventaja para el uno o para la otra. Y no había manera de suponer el resultado que estamos viendo. Es, probablemente todos esperamos de una entrevista como esta que uno aporte certezas de explicaciones, y yo vengo a decir, estoy perplejo, no tengo explicación, no tengo en este momento todos los elementos para entender qué es lo que ocurrió. La diferencia a favor de Daniel Noboa ya en el cómputo de los resultados oficiales reales es de 12 puntos de diferencia. Y esto nos dice casi 1 millón de votos, porque tenemos aproximadamente 12 millones de electores sufragantes, porque están empadronados un poco más de 13 millones, pero al encontrarse fuera en situación irregular más de 1 millón de electores, en realidad tenemos un poco menos, en realidad unos 11 millones de personas que están votando efectivamente en las elecciones ecuatorianas. Y lo que tenemos en este momento, al conteo, al momento del día de hoy, es una diferencia de 12 puntos, 1 millón de votos de diferencia a favor de Daniel Noboa. Hecho que no tiene todavía la suficiente explicación, y eso es lo que le ha llevado a la Revolución Ciudadana, partido de la candidata Luisa González, a impugnar el resultado, a considerarlo un fraude. Entonces, Tanto es así que analizando parroquia por parroquia, que son las unidades más pequeñas, nos llevan a descubrir que en una buena cantidad de parroquias, Luisa González habría obtenido menos votos que los que obtuvo en la primera vuelta electoral. Eso no tiene explicación y tenemos que ver qué es lo que va a pasar en el transcurso del día de hoy. Entonces, atentos al día de hoy con lo que pueda pasar. Tú dices que la telenovela no se ha acabado. O sea, que no hay por qué cerrarla. Sí, no se ha acabado. Ayer en la noche, en un hecho también inédito, porque la Revolución Ciudadana en las campañas anteriores, en las elecciones anteriores, cuando había perdido las elecciones, había salido a reconocer prácticamente de inmediato el resultado. Lo hizo con Guillermo Lasso y lo hizo con Daniel Noboa en su primera elección. En esta vez, a diferencia de las 2 anteriores, la candidata Luisa González salió ayer a la tarima de sus simpatizantes y dijo, no reconocemos el resultado. Y eso es completamente inédito. Nadie antes había desconocido de esa manera tajante el resultado. Lo que no hay todavía es pruebas, y no, la Revolución Ciudadana creo que tiene como que línea de tiempo. El día de hoy tiene que presentar alguna evidencia que se ha producido el fraude que ellos están alegando.
en cuyo caso, si es que no es así, las cosas estarán dadas, zanjadas, etc. Santiago Y, Pérez, desde sí, Ecuador, adelante. nos ha actualizado todo respecto a la elección y a lo que está pasando en ese lugar. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ustedes. ¿Ya? Vamos a estar pendientes del día de hoy a ver qué pasa y esperamos poder aportar con más elementos más adelante. Muchas gracias.